Hemos sido dominados desde el final de la Segunda Guerra Mundial por un conjunto de valores muy occidentales y americanizados, a menudo en detrimento de los valores asiáticos cuando están en conflicto. Y creo que estamos comenzando a ver un cambio sísmico en el centro de gravedad del mundo. Y creo que el liderazgo visionario de Bután ve que a medida que Asia se desarrolla, la posición de Bután como un país conectado por tierra entre el sur de Asia y el sudeste asiático no es una desventaja, es maravillosa y profunda. Y Gallifrey Mindfulness City es un esfuerzo por aprovechar eso. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo el gran privilegio de hablar sobre una nación pequeña pero fascinante, con un hombre que ha estado observando sus desarrollos por dentro y por fuera durante más de 50 años. Estoy con el señor Michael Rutland para hablar sobre Bután. Michael estudió física y matemáticas en la Universidad de Londres antes de mudarse a Bután, donde ayudó a establecer una escuela y enseñó al futuro cuarto rey de Bután. Michael ha realizado más de 160 programas educativos de televisión en Bután y es el fundador de la Sociedad de Bután del Reino Unido. Fue galardonado con la Orden del Imperio Británico en 2005 por la reina Isabel II por sus servicios a las relaciones británico-butanesas. También es poseedor de la Orden del Mérito de Bután. Y también se convirtió en ciudadano butanés. Actualmente vive en Thimphu, la capital. Michael, bienvenido. Michael, welcome. Sí, apenas me reconozco en esa descripción. Bueno, quiero decir, la descripción que uno encuentra sobre ti es absolutamente hermosa, porque creo que originalmente no habías planeado pasar tu vida en Bután, ¿verdad? No la había hecho. Intuitivo es woga, que es ni de pasar ni siquiera un minuto en el reino de Bután. Ahora han pasado 12 años. Ahora, han pasado 53 años desde que vine aquí por primera vez, y eso también fue casi por accidente. ¿Cuál fue el accidente y cómo sucedió que luego fuiste a Bután a principios de los años 70? Estaba enseñando física en un internado de chicos muy exclusivo en Oxford y cometí el gran error de salir a una cena en Oxford. Ahora, siempre debes tener mucho cuidado al ir a cenas en Oxford porque puede llevar a todo tipo de consecuencias inesperadas. Allí conocí a una dama llamada Deki Lainla, de una familia muy distinguida en Sikkim. Unas semanas después, me escribió para preguntarme si estaba interesado en enseñar ciencias en el reino de Bután durante un año más o menos. Inmediatamente le respondí y dije que no, gracias. En primer lugar, Oxford era un lugar muy agradable para vivir. En segundo lugar, no tenía absolutamente ninguna idea de dónde estaba Bután. Si escuchaba la palabra Bután, inmediatamente pensaba en gas butano y en Afganistán y Azerbaiyán y todos los stan. Y no tenía ningún deseo particular de ir allí, así que respondí y dije, no, gracias. Luego me escribió de nuevo 3 semanas después, repitiendo la invitación, y no tenía idea de dónde estaba Bután. El lunes por la mañana llamé a la Royal Geographical Society y le dije a la señora que contestó el teléfono, Bután. Me pregunto si puede decirme algo sobre un lugar llamado Bután. Y hubo un poco de silencio, y luego ella dijo con una voz muy agresiva, ¿por qué quieres saber? Pensé, oh querido, lunes por la mañana, quizás había tenido un buen fin de semana, y expliqué que me habían invitado a ir y trabajar allí por un año, y hubo otro silencio muy largo, y ella dijo, bueno, debes venir a vernos. ¿Cuándo puedes venir a vernos? Fui el miércoles por la tarde, fui a Londres y fui a la RGS. Para mi sorpresa, me llevaron a la oficina del director. El director me explicó que Bután era uno de los países menos conocidos del mundo. Nadie salía, nadie entraba y nadie sabía nada al respecto.
Mientras me contaba todo esto, me convencí aún más de que Oxford era mucho más divertido. Entonces apareció la señora con la voz acerba. Ella estaba a cargo de la sala de mapas y dijo, ¿te gustaría ver nuestro mapa de Bután? Dije, bueno, sí. Bajamos a la sala de mapas. Abrió la carpeta de cuero y me mostró el mapa de Bután de la Royal Geographical Society, que era un papel del tamaño de una A3 con la forma de rombo de Bután. With the lozenge shape of Bhutan on it, and the microsecond. Y el microsegundo en el que decidí, sí, iré, fue cuando miré esto, y a través del mapa estaba escrita la palabra no mapeado. Y así decidí que vendría a Bután por un año a enseñar ciencias. No estaba realmente claro a quién iba a enseñar ciencias. Eso se aclaró para mi sorpresa un poco más tarde. Así que vine aquí en 1971, sin darme cuenta de cómo este cambio de escenario no intencionado, no buscado, solo por un año, cambiaría toda mi vida. Comparo a Bután con una hermosa araña que teje una telaraña de seda alrededor de algunas personas de la que nunca logran escapar. Así que ahora, a la edad de 87 años, 53 años después, aquí estoy sentado hablando contigo en Bután. Here I am sitting talking to you in Bhutan. You know, the story itself is absolutely fantastic, but Sabes, la historia en sí es absolutamente fantástica, pero está tan estrechamente vinculada a lo que me gustaría saber más de ti, que es la configuración política de este país. ¿Cómo es que en 1971, cuando ya sabes, eso es mucho después de la Segunda Guerra Mundial, mucho después de la gran ola de colonialismo de los siglos XVIII y XIX, un lugar como el Reino Unido no tenía mapas adecuados de todo el país? ¿Cómo es posible que todavía fuera esta última parcela de tierra que básicamente era desconocida para los europeos? No chancellery in the world. Ninguna cancillería en el mundo tenía un mejor conocimiento de Bután que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Londres. Durante los días del Raj británico, hubo una serie de visitas oficiales de administradores coloniales desde India a Bután y escribieron informes. Algunos de ellos son bastante entretenidos, redactados en el antiguo lenguaje victoriano. Un visitante en particular que no tuvo un tiempo especialmente bueno aquí escribió, y si puedo recordar, sus palabras fueron: hábitos de todas las personas son extremadamente sucios, y sería un hombre valiente interpusiera uno de sus nativos entre el viento y su nobleza. One of these natives between the wind and his nobility. And so the United Kingdom, London, Y así, el Reino Unido, Londres, el Ministerio de Asuntos Exteriores, tenía un conocimiento mucho mejor de Bután que cualquier otra nación en el mundo. Pero luego, después de 1947 y la independencia de la India, el Ministerio de Asuntos Exteriores más o menos perdió interés en Bután. Sentían que estaba bajo la esfera de influencia de la India y que era demasiado poco importante para que el Reino Unido se preocupara más. Durante los días del Raj, el interés del Reino Unido no era tanto apoderarse de Bután, sino que veían a Bután como una ruta comercial hacia Lhasa y el Tíbet. Así que no se hicieron esfuerzos reales para ocupar y tomar el control de Bután. Afortunadamente, se consideró un lugar demasiado poco importante. far too unimportant a place. Fortunately, but the greatest challenge of the leaders of Bhutan. Pero el mayor desafío para los líderes de Bután durante los más de 200 años del Raj británico fue mantener a los británicos fuera. Es su éxito en hacer eso lo que significa que hoy Bután sigue siendo un país soberano. Si los británicos hubieran hecho de Bután parte del Imperio Británico, del Imperio Indio, entonces probablemente seríamos un estado de la Unión de la India. La habilidad del liderazgo butanés, su habilidad política, astucia e inteligencia es realmente digna de admiración. Un elemento muy simple. El primer rey de Bután, cuando los británicos le escribían desde la India, lo dirigían como Su Alteza el Maharaja de Bután. They would address him as His Highness the Maharaja of Bhutan. And he replied with
subscript was. Y él respondió con su suscripción como Su Alteza el Maharaja de Bután. El segundo rey, los británicos le escribían como Su Alteza el Maharaja de Bután, pero él siempre respondía con un bloque de firma que decía Su Majestad Druk Gyalpo. Y aún así, los británicos se referían a él como el Maharaja de Bután. Pero cuando Mountbatten vino como gobernador general virrey de la India, y fue designado para persuadir a todos los Maharajas a unirse al club de Maharajas y ceder sus tierras al Estado indio, se dio cuenta de que el Druk Gyalpo, Su Majestad el Druk Gyalpo, no era un Maharaja ordinario, porque Mountbatten, con sus conexiones semi-reales, tenía un gran olfato para los títulos reales. Had a great nose for royal titles. And so he never put any pressure on. Entonces, nunca presionó al segundo rey de Bután para unirse al club de Maharajas. That is one Y esa es una pequeña razón, no la única, por la cual Bután no fue incorporado al Estado indio, la Unión de la India. Y a veces los estadounidenses vienen aquí y dicen, oh Michael, ¿por qué están todos tan preocupados por estos títulos? Su Majestad, Su Alteza Real. His Majesty. Y trato de explicarles que en primer lugar, por supuesto, América no tiene historia, lo cual no les gusta. Y en segundo lugar, los títulos importan. En política y diplomacia, los títulos pueden ser muy importantes. Y la continuación de Bután como un país soberano es quizás un ejemplo de la importancia de los títulos. Is perhaps an example of the importance of titles. It's funny. Es curioso que te pregunten eso. Deberías simplemente preguntarles de vuelta. ¿Cómo te sentirías si me refiriera a tu presidente como primer ministro? Me corregirías de inmediato. Immediately correct. Exactamente. Pero luego, Yes. Sí, no voy a hacer más comentarios sobre los estadounidenses. About Americans. That's a good thing because I really want to talk about Bhutan and eso es algo bueno, porque realmente quiero hablar sobre Bután. Sabes, cuando cuento los países en Asia que no fueron colonizados, generalmente menciono Japón, que luego se convirtió en colonizador, y Tailandia, que es el único que no fue colonizado ni se convirtió en uno. Pero todos, o al menos yo, siempre nos olvidamos de Bután. Nunca colonizado y autogobernado. Por supuesto, hubo una relación con la corona británica durante el tiempo en que colonizó India. the time when it colonized India, but the Really? political Not in, setup. not in Bhutan. But The, there was the ¿De verdad? ¿No en Bután? king attended El segundo rey asistió al Durbar en Delhi, pero no asistió como un Maharaja subordinado de la manera en que lo hicieron todos los demás Maharajas. Aparte de eso, no había ninguna relación con la corona británica en esos días. La relación podría haber sido con algunos funcionarios coloniales en Delhi que venían de visita, pero no había realmente una relación con la corona británica. But there was no relationship really and truly with the British Crown. So what did that lead to? I mean, Entonces, ¿a qué llevó eso? Quiero decir, en términos de la configuración política actual, Bután, hasta donde entiendo, es una monarquía constitucional, donde el monarca todavía tiene un poder considerable, pero no como solía ser. ¿Podrías contarme un poco sobre cómo estaba configurado cuando llegaste internamente, políticamente? like internally, Well, politically. In order to do that, I'm afraid I need to talk about the history of Para hacer eso, me temo que necesito hablar sobre la historia de Bután. Por favor, y lo haré. Ahora, la historia de Bután escrita por el Dr. Karma Funcho es absolutamente excelente y autorizada. Sin embargo, es así de gruesa. Les daré toda la historia de Bután en 5 oraciones, si me lo permiten. Si retrocedemos, el primer evento fue la llegada de Guru Rinpoche, también conocido como Padmasambhava, aproximadamente en el año 750, trayendo consigo el budismo. Nada de gran importancia sucedió durante los 800 años hasta los años 1600, con la llegada del Shabdrung Ngawang Namgyal desde el Tíbet. the arrival of the Shabdrung Ngawang Namgyal from Tibet. And it was the Shabdrung who in effect Y created fue el Shabdrung quien en efecto creó el concepto de una nación de Bután, construyó todos los dzongs y logró controlar todo el país. No pasó nada durante otros pocos cientos de años. Así que tenemos al Shabdrung en 16 algo. No pasó nada hasta 1907 con la llegada de la monarquía hereditaria.
Después de 1947, no pasó nada hasta 1971, que fue cuando Bután se unió a las Naciones Unidas. Luego, no pasó nada hasta hace 16 o 17 años, con la llegada de la monarquía constitucional y la democracia parlamentaria. Así que esas son las 5 estrellas en la historia de Bután. Todo lo que sucedió entre medio no tuvo una enorme importancia en cuanto al lugar de Bután en el mundo. Entonces, ¿por qué surgió la monarquía en 1907? La respuesta es que el Shabdrung unificó el país, pero después de su muerte, los altos funcionarios sintieron que si se conocía su muerte, Bután descendería en luchas intestinas. Así que su muerte se mantuvo en secreto durante 47 años. Se difundió que estaba en profunda meditación. Todavía es cierto, algo así como el rey Arturo en Inglaterra, que está en el castillo de Tintagel. Aún se cree que el primer Shabdrung está en profunda meditación en Punakha Dzong. Sin embargo, cuando se conoció su muerte, lo que siguió fueron 200 años de continua guerra interna, un caudillo luchando contra otro, y la vida de la gente era terrible. El padre del primer rey, Jigme Namgyal, se convirtió en el señor de la guerra más poderoso y exitoso. Logró entregar a su hijo, el primer rey de Bután, Ujén Wangchuk, una situación en la que casi todos los conflictos internos habían cesado. La guerra interna fue llevada a su fin por Ujén Wangchuk, un hombre muy astuto, poderoso e inteligente, tanto filosófica, política como militarmente. En 1907, todos los altos funcionarios y monjes se reunieron y eligieron a Ujén Wangchuk como el primer rey hereditario de Bután. A veces me preguntan por qué la monarquía aquí es tan popular cuando otras han desaparecido. Tengo la respuesta en 4 oraciones. Número 1. La llegada de la monarquía trajo paz interna a un país que durante 200 años había estado desgarrado por luchas internas. Número 2. Los reyes de Bután, todos ellos, se han mantenido muy cerca del pueblo. Lo ejemplifico. Si has estado en Katmandú y has visto el Palacio Real y la altura de las rejas de hierro que lo rodean, las rejas probablemente tienen 30 pies de altura. El pequeño muro alrededor del Palacio Real en Bután llega hasta mi cadera. Y eso ejemplifica la manera en que los monarcas de Bután, todos ellos, se han mantenido muy cerca del pueblo. De hecho, en la Constitución, cada ciudadano butanés tiene el derecho de audiencia personal con el rey. Y hay una estructura y un sistema para implementar eso. La razón número 3. Todos los reyes de Bután han vivido de manera muy sencilla. No encuentras grifos de oro macizo en el pequeño palacio. El cuarto rey todavía se desplaza en un Hilux o en un Toyota Land Cruiser bastante viejo y maltrecho. El quinto rey tiene 1 o 2 coches ligeramente mejores, pero nunca los ha comprado. Se los han regalado. El estilo de vida de la monarquía, en comparación con otros, y trabajé durante 5 años para el sultán de Omán, el difunto sultán de Omán, donde había grifos de oro macizo. El estilo de vida de los reyes ha sido muy simple en comparación con otras monarquías. Y la cuarta razón es que ha sido evidentemente obvio que cada uno de los 5 reyes de Bután ha estado absolutamente dedicado a la nación y al pueblo, y no a su propio engrandecimiento financiero y material. Y esas son las 4 razones por las que creo que la monarquía de Bután es tan querida. Hace unos años conocí a un periodista de un gran periódico inglés que estaba escribiendo un artículo sobre Bután. Cené con él el día que llegó y durante la cena me dijo, tengo que ser completamente honesto. Soy un republicano total. Creo que todas estas monarquías son una tontería. He estado en tantos países donde veo fotos de reyes por todas partes y es todo un montón de basura. Y pensé, oh querido. De todos modos, lo encontré al final de una estancia de 3 semanas aquí y dijo, muy impresionante, te enviaré una copia de mi artículo antes de que se publique. Debidamente, un par de semanas después, llegó.
El penúltimo párrafo decía, esto es algo terrible para un republicano comprometido decir. This is a terrible thing for a committed Republican to say. But after 3 weeks in the Kingdom of Bhutan, I have come to the Pero después de 3 semanas en el reino de Bután, he llegado a la conclusión de que el rey de Bután está haciendo un buen trabajo. Subestimación inglesa. Próximo párrafo. Creo que es el único líder mundial que entiende que un agricultor trabajando en su propia pequeña granja, en una comunidad de aldea estable con un ingreso de $50 al año, es mucho más feliz que el mismo hombre trabajando en una fábrica de fútbol de Nike por $5,000 al año. Y esa fue de hecho la opinión del cuarto rey, que lo inspiró a hacer este comentario, que ahora se ha hecho mundialmente famoso, sobre la felicidad nacional bruta. Fundamentalmente, el cuarto rey muy joven, cuando esta felicidad nacional bruta, estaba en sus primeros 20 años. when he talked about gross national happiness, he was early 20s. What he was trying to say, he was more interested in how content. Lo que intentaba decir era que estaba más interesado en cuán contenta estaba su gente que en cuántos dólares tenían en el bolsillo trasero. Así que, tenemos la monarquía hereditaria. Pero al igual que en sus primeros 20 años, el cuarto rey estaba convencido de que la satisfacción era más importante que los dólares. También estaba firmemente comprometido a seguir la iniciativa de su padre, el tercer rey, de trasladar el poder de un monarca absoluto hacia el pueblo. Y hace todos esos años, décadas antes de que llegara la democracia, el cuarto rey estaba decidido a introducir la monarquía constitucional y la democracia. Y lo hizo hace 17 años. Así que no fue una decisión repentina. No fue una decisión bajo presión de Estados Unidos o de las Naciones Unidas. Decision under pressure from America or the United Nations. Certainly, it wasn't a decision under pressure. Ciertamente, no fue una decisión bajo presión del pueblo, porque sabrás también como yo que en ese momento, si hubieras hecho una encuesta de opinión pública, el 99.99% de la población habría votado por mantener el gobierno del rey. Fue una creencia y un compromiso absoluto desde el día en que se convirtió en rey. Como sabrás, su padre, el tercer rey, comenzó como un monarca absoluto. Pero fue el hombre que creó la Asamblea Nacional y el Consejo Real Asesor para intentar muy lentamente avanzar hacia que el pueblo tuviera voz en el gobierno del país. Así que ahora tenemos una monarquía constitucional y una democracia multipartidista. Y no fue una decisión repentina, bajo presión de nadie. Fue una creencia sincera del tercer y cuarto rey. Belief of the third and the fourth king. And now the difficult job of Y ahora el difícil trabajo de implementarlo todo ha sido dejado al quinto rey. Y a veces la gente me pregunta, ¿por qué se retiró el cuarto rey cuando solo tenía 50 años? Y mi respuesta es esta. En todo Bután verás imágenes del cuarto rey. La gente creció durante 100 años con la idea de que el rey era la fuente de toda beneficencia. Cualquier problema, el rey lo resolvería. Cualquier necesidad, el rey la satisfaría. Cualquier cosa, el rey era el poder total. Creo que el cuarto rey se dio cuenta de que después de la monarquía constitucional y la democracia, a la gente le resultaría muy difícil mirar a esa misma persona y entender que ahora era una monarquía constitucional, que su poder había sido entregado al pueblo. Así que mi palabra clave es decir, nueva monarquía constitucional, nueva democracia, nueva cara joven. new young face. That makes perfect sense for Eso tiene perfecto sentido para guiar las opiniones de la población y este cambio en la forma en que funciona el autogobierno. Sigo diciendo que somos un planeta de 8.000 millones de personas condenadas a autoorganizarse y me parece que Bután tiene su propia manera de autoorganizarse. ¿Cómo va eso ahora, después de 17 años de monarquía constitucional, con democracia parlamentaria? ¿Cómo está la estabilidad política del país? Y si estoy bien informado, Bután es un poco más pequeño que mi Suiza natal. Tiene unos 38.000 kilómetros cuadrados y alrededor de 700.000 personas, ¿verdad? No es tan pequeño como algunas otras naciones como Maldivas, pero es muy pequeño, especialmente dentro de su vecindario. Solo tienes 2 vecinos, ¿verdad? Solo tienes a China al norte e India al sur, ¿verdad?
Absolutamente. China to the north and India to the south, right? Absolutely. The How's ham the- in the sandwich. El jamón en el sándwich. ¿Cómo está la estabilidad interna en este momento y cómo es la relación con estos dos grandes vecinos? Very big question. Bueno, esa es una pregunta muy grande. One of the wonderful Una de las cosas maravillosas de vivir en Bután es observar la inestabilidad en los Estados Unidos, la inestabilidad en Inglaterra, la inestabilidad en Alemania, la inestabilidad en Italia, la inestabilidad en el Medio Oriente y la inestabilidad en partes de África. Bután es una joya, una gema, inestabilidad. E incluso con la democracia multipartidista, un pequeño problema en la democracia es la división. democracy is that it requires division. Otherwise, there's no point in having different political parties. De lo contrario, no tiene sentido tener diferentes partidos políticos. Así que creo que una desventaja es que la aparición de partidos políticos ha creado divisiones que realmente no existían antes. Pero, y esto es muy importante, el factor unificador, que por así decirlo, cimenta las divisiones, es la monarquía. Y el rey es visto todavía como la figura paterna unificadora. Y eso es por las 4 razones que te di un poco antes. Así que Bután es políticamente muy estable. Acabamos de tener una elección donde el partido que formó el segundo gobierno perdió la tercera elección y ahora ha ganado la cuarta elección. Lost the third election, has now won the fourth election. Because each political party has Debido a que cada partido político tiene casi exactamente el mismo manifiesto, otro pequeño peligro es que el voto sea basado más en personalidades que en políticas. Pero si miramos a otros países del mundo, a veces no hay políticas. A veces todo se basa en personalidades. Apenas necesito referirme a algunos grandes países donde el voto se basa en personalidades. Así que Bután no es diferente, pero es menos extremo que en muchos de los países que vemos en el mundo hoy en día, donde la democracia no es terriblemente exitosa, donde el voto a menudo se basa en el extremismo, la ignorancia, etc. No puedo resistirme a citar la famosa declaración de Winston Churchill sobre la democracia, cuando dijo que el mayor argumento en contra de la democracia es una conversación de 10 minutos con el votante promedio. Bueno, eso es absolutamente cierto en Inglaterra, como en América. Nadie suienses, por en Stafford. because nobody in the world understands the political system in Switzerland. We do something similar to Hacemos algo similar a Bután, que es valorar la estabilidad sobre la división. Lo hacemos al no votar realmente por personas. Votamos por temas, ¿verdad? Y eso también crea estabilidad. and that also creates stability. Es exacto lo opuesto a Bután en este momento. Yeah, it is the exact opposite. Es exactamente lo opuesto a un sistema monárquico, pero es algo que crea estabilidad a largo plazo. No, you mentioned a monarchical Mencionaste un sistema monárquico. El punto es que la diferencia entre votar por políticas versus votar por personas no tiene nada que ver con la monarquía. Tiene que ver con la democracia multipartidista. Correcto. La gente no vota por el rey. Right, People don't vote for the king. right. That's true. So the king Correcto. stays and the king, Correcto. the king is the- Correcto. is the integration. Eso es cierto. Así que el rey se queda, y el rey es el factor integrador. En Suiza, el factor integrador es el hecho de que podemos votar sobre cuestiones, por lo que no necesitamos preocuparnos tanto por los partidos, porque sabemos que podemos anularlos. Y en cierto sentido, la confianza en Bután es que el rey velaría por los intereses del pueblo para el bien del pueblo, supongo. And still for the good of the people, I suppose. Yes. Sí, exactamente. ¿No tienen realmente a nadie en Suiza que sea el equivalente del rey? Of the king. No, the opposite. We have, No, al contrario. have an equivalent Ni siquiera tenemos un equivalente a un primer ministro, porque son 7 ministros quienes comparten el poder, y ninguno de ellos es más poderoso que los demás. do that, but So if you had a more Si tuvieran una situación más conflictiva, todos serían excelentes disparando manzanas de las cabezas de las personas. people's heads. exactly, that's what the Germans told us. What we are. Exactamente.
Eso es lo que nos dijeron los alemanes, lo que hacemos bien, con el lugar maravilloso. Pero déjame volver a Bután, porque el tema de la política exterior es realmente algo que me quema en los dedos, porque, hasta donde entiendo, tienes algunas disputas fronterizas con China. Y está este ejemplo de Tíbet, ¿verdad? Que de muchas maneras fue un vecino muy importante hasta que se convirtió en parte de China hoy. Entonces, ¿cómo se está desarrollando la relación con China en este momento? How is the relationship with China developing at the moment? Well, let me go back again to the Bueno, permíteme volver a mediados de los años 60. Hasta mediados de los 60, las relaciones de Bután siempre habían sido hacia el norte, no hacia el sur. De hecho, la amenaza para Bután no venía del norte, sino de los británicos en India. La anexión, o como quiera que se le llame, diferentes personas tienen diferentes palabras, de Tíbet por parte de China en los años 60, alertó por primera vez a Bután sobre un peligro desde el norte. Como sabes, Mao Zedong una vez pronunció un discurso en el que se refirió a Aksai Chin, Cachemira, Nepal, Sikkim y Bután como los 5 dedos de su mano tibetana. Eso nunca se llevó a cabo y de hecho nunca se repitió. acted on, and it was actually never repeated. Nevertheless, the third king of Bhutan No obstante, el tercer rey de Bután se dio cuenta del peligro potencial del norte y tomó la decisión consciente de alinear a Bután con la India en el sur. El tercer rey era un político muy bueno en el mejor sentido de la palabra y pudo persuadir a Nehru, pero más importante aún, a su hija Indira Gandhi, para que apoyaran la solicitud de Bután para unirse a las Naciones Unidas. Cuando llegué aquí en 1971, no había embajador indio. El representante indio aquí tenía el título de oficial especial de la India en Bután, porque fundamentalmente South Block en India no reconocía realmente a Bután como un país soberano. acknowledge Bhutan as a sovereign country. The success of the third king in persuading Indira Gandhi to support El éxito del tercer rey en persuadir a Indira Gandhi para apoyar la entrada de Bután en la ONU en 1971 fue probablemente el momento más significativo en toda la historia de Bután. ONU fue reconocido como un país soberano. Creo que fui el único extranjero presente, sin contar a los indios, el único extranjero occidental presente en el partido de tiro con arco de 3 días en Thimphu para celebrar la adhesión a las Naciones Unidas. Unos días después, mi amigo que era el oficial especial de la India en Bután fue repentinamente titulado Su Excelencia, el embajador de la India en Bután. Ese fue el momento más significativo, y por eso somos una nación soberana hoy. and that's why we are a sovereign nation today. So, the relationship with India La relación con India fue desarrollada por el tercer rey en respuesta a la anexión de Tíbet por parte de China. Se desarrolló y fortaleció a través del apoyo de India para que Bután se uniera a las Naciones Unidas. El papel de Bután como país soberano determinó la naturaleza de sus relaciones con India. Aunque el tratado original firmado entre India y Bután contenía una cláusula que decía que Bután acepta ser asesorado por el gobierno de India en la conducción de asuntos exteriores, lo cual siempre fue interpretado por el mundo exterior como que era parte de India. Eso en realidad fue heredado de los británicos. that was actually inherited from the British. Well, the success of the fourth king Bueno, el éxito del cuarto rey, y esto fue una manifestación de la confianza entre India y Bután, incluso hoy, fue que el cuarto rey pudo, hace 17 años, renegociar ese tratado para que se eliminara la declaración ambigua sobre ser guiado por el Consejo de India en la conducción de sus asuntos exteriores. Y ahora el tratado con India no contiene esa cláusula. Eso solo sucedió porque había un vínculo genuino de confianza entre India y Bután. Estarás al tanto de que el Chogyal de Sikkim intentó seguir a Bután en unirse a las Naciones Unidas. endeavored to follow Bhutan in joining the United Nations. And that was the button Y ese fue el botón que se presionó para que Indira Gandhi actuara para anexar Sikkim y convertirlo en un estado de la Unión de la India. Así que tenemos que dar gran crédito a la astucia,
Digo astucia, pero aquí en Bután, la palabra astucia a veces se malinterpreta. Han oído hablar de la obra de Shakespeare, La fierecilla domada, y piensan que la astucia es un comentario desagradable. Astucia significa inteligente, sutil, diplomático, etc. Así que doy un enorme crédito al tercer rey por la forma en que desarrolló este cambio de relación del norte al sur con gran éxito. Y por supuesto, ahora le debemos mucho a la India por todo el apoyo que ha dado a Bután. We now owe a great deal to India for all the support it's given Bhutan. And some people say to me, oh, India gives a vast amount of aid. Y algunas personas me dicen, oh, India da una gran cantidad de ayuda a Bután. No lo llamo ayuda en el sentido convencional de la palabra. Lo veo de hecho como una transacción comercial. India está comprando algo de Bután y está comprando algo que no tiene precio, que no se puede medir simplemente en dinero. India está comprando seguridad de Bután. Dada la relación entre India y China, la posición de Bután es crucial para la seguridad de India. Y así, Bután no vende oro, ni Dios sabe qué, ni automóviles. Bután vende su porche política, e India es beneficioso, e India lo reconoce. And India acknowledges it. That's my next question. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió en la década de 1960 que llevó a la India a acomplir a Bután a convertirse miembro de la ONU en lugar de negarlo? Instead of annexing it or No en los años 100, no, tampoco en los 70. Fue en 1971. 71. yes, but I suppose that took a little bit of time. Right? Sí, pero supongo que eso tomó un poco de tiempo, ¿verdad? Sí, tomó algunos años antes de eso. Y lo que estás diciendo ahora, que Bután proporciona seguridad a India, quiero decir, ¿está Bután asumiendo el papel en el lenguaje de las relaciones internacionales? ¿Es un estado tapón? ¿Está asegurándose de que India tenga una frontera segura con China en ese terreno? Hablé con colegas mongoles recientemente y ellos afirman bastante claramente que Mongolia es un tapón entre China y Rusia. ¿Es Bután un tapón entre India y China? Is Bhutan a buffer between India and China? By simple geographical location, it is Por simple ubicación geográfica, es claramente un estado tapón. Está entre India y China. Así que sí, es un estado tapón. Pero dado la amenaza que apareció en los años 60 cuando China tomó el control de Tíbet, los derechos y errores de eso son un gran tema. Hay algún argumento que dice que Tíbet era legítimamente parte de China, pero soy muy reacio a decir eso, porque, por supuesto, esa no es la opinión general. Dada la amenaza que apareció, es muy razonable que Bután busque seguridad hacia el sur y ofrezca seguridad hacia el sur. Es un quid pro quo, es un arreglo mutuamente beneficioso. quid pro quo. It's a mutually beneficial arrangement. And how does it do that? ¿Y cómo lo hace? Es mucho más pequeño que China. ¿Cómo se asegura Bután de tener una buena relación con China, o al menos lo suficientemente buena como para no escalar las disputas fronterizas? Escalate border disputes. That's a very. You'll be Eso es muy... the border Estarás al tanto de que la frontera con China ha sido discutida durante creo que ahora son 23 años. Esto es muy interesante. Hace 23 años, cuando Bután quería iniciar conversaciones fronterizas con China, India quería llevarlas a cabo en nombre de Bután, con el argumento de que las fronteras eran parte de los asuntos internacionales. affairs. Bután, el cuarto rey, muy sabiamente insistió en que Bután llevaría a cabo sus propias conversaciones fronterizas. Y esto fue una manifestación abierta de la soberanía de Bután. Las conversaciones han estado ocurriendo durante 23 años. ¿Conoces alguna otra conversación fronteriza en el mundo que haya durado 23 años? For 23 years. ¿No dice algo el hecho de que hayan continuado durante tanto tiempo de manera bastante amistosa y pacífica? In a friendly and peaceful manner, say something. It does. It does. But I must say Lo though hace, that lo hace. China and Pero debo decir, sin embargo, que China e India también tienen disputas fronterizas y las gestionan, aunque no de manera tan pacífica, de ninguna manera tan pacífica como Bután. but it's not Pero no se llega a una guerra total. and we have married Y tenemos disputas marítimas sobre islas que al menos por el momento todavía se gestionan, aunque Bután es definitivamente el más pacífico de esos casos. Bhutan is definitely the most peaceful of Yes. those. So there we are. Shall we say
any border issues between Así que Bhutan and ahí China estamos. are being ¿Podemos decir que cualquier problema fronterizo entre Bután y China está siendo gestionado? nothing. A veces gestionar significa no hacer nada. A veces la mejor estrategia de gestión es la calma. Esperar. Eso es absolutamente correcto. Absolutamente correcto. Y creo que esa es la estrategia de Bután. No estoy hablando en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bután. Esto sería solo una percepción muy personal. Creo que Bután simplemente está esperando pacífique y tranquilo que puse. Quietly waiting it out and see what happens. Which makes a I tu amenitas meru. I falsis no menstru yes and post-fronterizas. Professor, let me ask you what the alternatives is. Permíteme preguntarte cuál es la alternativa. Bhutan moves La alternativa sería que Bután movilice su ejército de 7.000 efectivos hasta la frontera norte para enfrentarse al Ejército Popular de Liberación de ¿cuántos millones? La otra alternativa sería que Bután invite al ejército indio a la frontera norte de Bután. Una vez que estén allí, nunca se irán como un país independiente. ¿Harías eso? as an independent country. Would you do that? Nunca. Dao, No, that's So that, therefore, the most intelligent, sensible, diplomatic strategy is just keep Ismailmiches isimul goma, see how it yurmina, itzimbrimelas amistus. maintain friendly relations. that's something I would like to emphasize because Eso es algo que me gustaría enfatizar, porque las disputas fronterizas y las disputas sobre tierras son para mí algo muy tóxico en las relaciones internacionales, porque es tuyo o mío. Al menos parece así. Pero a menudo, especialmente en Asia, vemos que diferentes estados manejan reclamos superpuestos y no van a la guerra. Y eso es algo de lo que aprender. Pero se necesitan dos para bailar tango, ¿verdad? Significa que los chinos están participando. De hecho, irían de alguna forma intimidad mutuo. Entonces, ¿cómo es la relación comercial? El comercio que se hace. Comercio. is trade working? Trade, Yes, there is Hay muy poco comercio oficial. Hay algo. Si vas a una tienda de muebles en Thimphu, puedes encontrar que contrataron un contenedor de envío con algunos muebles en China. No hay un comercio masivo. some furniture in China and body. There's no massive trade. and the rest of Y el resto de la relación con China, está ocurriendo algo entre las dos naciones. happening between the this two way. nations. The last few years, the Chinese have sent over En los últimos años, los chinos han enviado un circo estatal para dar algunas actuaciones en Thimphu. ¿No te recuerda eso al juego de ping-pong? Recordarás en los días de Nixon, la diplomacia del ping-pong. in the days of Nixon, ping pong diplomacy. Diplomacy. Yeah. But it's Los butaneses tienen miedo de China. ¿O es China algo que ven de manera diferente? something that you look at with Y no creo que los butanes sin de Chin en absoluto. China. Mm. The I think the way of dealing with some of these problems. Creo que la forma de abordar algunos de estos problemas en Occidente es alterarse y enviar cohetes, lo cual es absolutamente incorrecto. Absolutamente incorrecto. Creo que la manera butanesa de decir bien, está bien, hay diferencias. Vamos a charlar. Veamos cómo va aquí. Una actitud más relajada. Una de las cosas encantadoras de vivir en Bután, he aprendido, es no alterarse tanto por las cosas. Al final, todo estará bien. En Occidente, en Inglaterra, te alteras planificando con meses de anticipación todo. Es toda tensión. Nos alteramos tanto. Aquí, las cosas son mucho más relajadas. Veamos cómo va. Todo saldrá bien. No nos alteremos demasiado, especialmente si no hay mucho que puedas hacer al respecto. Especially if there's not much you can do about it. yes, I mean, Sí, quiero decir, solo puedo afirmar eso. Quiero decir, es mejor ver lo que va a salir de las cosas de todos modos. Pero al mismo tiempo, Bután, ¿sabes? Por eso lo encuentro bastante fascinante. Los estados pequeños tienen problemas que enfrentar, que los estados grandes ni siquiera piensan realmente. Y uno de ellos, por supuesto, es ser reconocido por otros, como acabas de explicar, ¿verdad? El reconocimiento de títulos y el reconocimiento como Estado soberano es crucial.
Y ahora, para 2025, estamos hablando el 27 de diciembre, ¿verdad? Estamos a punto de entrar en el nuevo año, al menos en el calendario occidental. ¿Qué está en la agenda de política exterior de Bután que actualmente es realmente importante para el rey actual y el gobierno? To the current king and the government? Well, I think, first of all, Bueno, creo que ante todo, el factor más importante en la política exterior hoy en día será mantener la relación muy cercana y amistosa con India. Creo que eso es absolutamente crucial. Puede ser que en los próximos 5 a 10 años se desarrolle algún tipo de relación con China, pero eso no es una prioridad en este momento. Lo que creo que se verá, y esto se manifiesta en la ciudad de la atención plena de Guelph, de la que puede que hayas leído, en City de straightforward, Nivena Streng de Bután, justo cerca de la frontera india. Lo que creo que se verá a Bután tratando de beneficiarse de su posición geográfica. benefit from its geographical position. And the current Prime Minister, Sering Tobgay, Y el actual primer ministro, Sering Tobgay, hizo lo que considero un comentario muy perspicaz hace unos meses en un discurso cuando dijo que no deberíamos pensar en nosotros mismos como un país sin salida al mar. Deberíamos pensar en nosotros mismos como un país conectado por tierra. Y creo que eso fue muy acertado, porque la gente dice, oh, sin salida al mar, qué terrible, qué difícil. Pero si lo piensas como conectado por tierra, entonces piensas, maravilloso. Así que creo que veremos a Bután tratando de posicionarse como un enlace entre las economías en crecimiento enorme del sudeste asiático y el sur de Asia. Y yo, por mi parte, creo que las próximas décadas van a ser las décadas de Asia y no de Occidente. the decades of Asia and not the West. So I believe Bhutan will try and position itself. Entonces, creo que Bután intentará posicionarse como este enlace terrestre entre el sudeste asiático y el sur de Asia. Solo hay que mirar el tamaño de las poblaciones en el sur y sudeste asiático combinadas. Son miles de millones y está creciendo en poder, riqueza y posición en el mundo. Soy un gran creyente en la naturaleza cíclica de los imperios. Todos los imperios mueren. Y creo que estamos comenzando a ver ahora la desaparición de los imperios occidentales, ya sean imperios políticos o financieros, y el ascenso de Asia. Y eso traerá consigo otras cosas también. Hemos estado dominados desde el final de la Segunda Guerra Mundial por un conjunto de valores muy occidentales, americanizados, a menudo en detrimento de los valores asiáticos, donde están en conflicto. Of Asian values where they are in conflict. And Lee Kuan Yew, when he was in power towards the end of his time, Y Lee Kuan Yew, cuando estaba en el poder hacia el final de su tiempo, dio una excelente charla sobre los peligros de volverse demasiado occidental. Y creo que eso quizás ha sucedido no solo en Bután, sino en otros lugares. Y creo que estamos comenzando a ver un cambio sísmico en el centro de gravedad del mundo. Y creo que el liderazgo visionario de Bután ve que a medida que Asia se desarrolla, la posición de Bután como un país conectado por tierra entre el sur de Asia y el sudeste asiático no es una desventaja, y una maravillosa y profunda ventaja. Y desde la intención plena de Guelph es un esfuerzo por aprovechar eso. mindfulness city is an effort to take advantage of that. So may I conclude from this discussion that Puedo concluir de esta discusión que aunque Bután solía estar aislado y era una incógnita, el Bután de hoy está integrado, quiere estar integrado y quiere ser parte del siglo asiático. Es justo decir eso. Is that fair to say? Well, Professor, Bueno, profesor Manbit, that dijo, es scoring mi curso de theptain full, score etiu, un profesor me pon. in Japan. There we go. The world has already changed, so Ahí vamos. El mundo ya ha cambiado. Estoy feliz por eso. Ya era hora. Y espero que el ejemplo del Pacífico Bután se mantenga como un faro para mostrar cómo las disputas pueden resolverse de manera diferente. to show how disputes can be solved differently. Right. So I would say the biggest challenge for Bhutan Diría que el mayor desafío para Bután en las próximas 2 o 3 décadas es emerger de manera más significativa en el mundo exterior.
mientras al mismo tiempo preserva y fortalece todos esos elementos únicos y maravillosos de su propia cultura y conjunto de valores que lo han acompañado desde el año 800. And sets of values which have seen it through from 800 to today. Wonderful. Maravillosas palabras. Bután, sé tumo, pero sé parte de todos nosotros. All of us. So Because Porque el mundo tiene tanto que aprender de Bután como Bután tiene que aprender del mundo. to learn from the world. wonderful. Palabras maravillosas. Rutland Michael Rutland, muchas gracias por tu tiempo hoy. today. Un placer. No, es Dios. Cheerio.